Capítulo 17. Carlotta decidió hacer un asado, invitó a Cindy y a George y no era preciso explicarles qué celebraba, porque ellos lo sabían. Ya había transcurrido casi un mes sin ningún ataque nocturno. Todo era como si la pesadilla hubiera terminado y la nube ya no la oprimiera más con su sombra. Carlotta gastó parte del dinero del seguro de desempleo en comprar comida y fruta para hacer un ponche. También invitó a Jim Kraft y Joe Meehan, pero ellos no aceptaron porque estaban muy ocupados en la fabricación de planchas de corcho negro para cubrir las paredes y el techo del dormitorio. Llegaron muy temprano por la mañana con las planchas y grandes rollos de cinta adhesiva blanca. ¿Para qué servirá todo esto? Recuerda las fotos que tomamos, explicó Kraft. Pues bien, en ellas aparecen algunas imágenes, pero es imposible determinar en qué parte del espacio estaban situadas o la velocidad con que se desplazaban. Cuando la oscuridad es total, se pierden estas referencias. Pero si ponemos esas planchas, tendremos un fondo contra el cual medir la rapidez y forma de cualquier objeto que se mueva en una foto de exposición prolongada. Carlotta suspiró y movió la cabeza con mucha lentitud. Lamentaba que se hubieran tomado tanto trabajo ahora que ya no era necesario. ¿Le importaría que claváramos las planchas en las paredes y el techo? En absoluto. Costará quitarlas después, pero queremos que estén muy seguras y firmes en su sitio, dijo Kraft. Carlotta trató de alzar una de las planchas de cartón y con una carcajada comentó: espero que algún día puedan quitarlas de mi dormitorio. Mientras servía un plato de pollo, Carlotta echó algunas miradas a las ventanas de su dormitorio. A través de ellas vio que las paredes estaban cubiertas con un extraño diseño de cruces blancas fluorescentes sobre corcho negro. Kraft y Meehan, subidos en una escalera, trabajaban todavía para cubrir lo que aún faltaba. Cindy seleccionó un ala de pollo y susurró: «Nunca les has contado todo, ¿verdad?» No había ninguna razón para hacerlo. Y jamás lo han visto. Solo una parte, cuando ya se marchaba. No les dirás la verdad. Tal vez algún día, respondió Carlotta. George se sirvió una tercera ración de maíz y mientras la cubría con mantequilla dijo: «Mi único comentario es que fue una experiencia muy desagradable». Desde el dormitorio, Meehan les veía cómo comían en el jardín y escuchaba las carcajadas. Cada cierto tiempo Carlotta daba una ojeada hacia donde ellos trabajaban. «¿Crees que hemos llegado demasiado tarde?», preguntó Kraft. «No lo sé». Un perrito del vecindario jugaba con Kim. Meehan sonrió y dijo: «Bueno, por lo menos les hemos devuelto la felicidad». La expresión de su rostro se ensombreció. «¿Estás seguro de que nos han dicho toda la verdad?» «No, pienso que ha habido más de lo que nos han dicho y de lo que vimos». «¿Qué podrían ocultar?» «Lo ignoro. George parece ser el más locuaz. Si hablamos con él, puede que nos diga algo interesante». «Lo haremos esta noche», dijo Kraft. Billy jugaba al croquet con sus hermanas. Utilizaban viejos mazos y unas gastadas bolas de madera, y en su actitud había algo artificial, como si jugar era algo que hubiera estado ausente de sus vidas durante mucho tiempo. Kraft y Meehan se llevaron una gran sorpresa al enterarse que tanto Cindy como su marido
habían presenciado la destrucción de su propio apartamento. Era ya muy tarde. Mean estaba sentado en silencio en el apartamento de Kraft. No lograba comprender el fenómeno. Parecía como si todo lo que habían hecho hasta el momento, cada diseño, alambre y equipo eléctrico, no tuviera sentido alguno. Podría tratarse de la repetición del mismo fenómeno en los dos sitios, dijo Kraft. George mencionó algo parecido a luces intermitentes. Kraft no hizo ningún comentario. Era simplemente imposible analizar dos lugares físicos tan diferentes y pretender encontrar una explicación basada en un esquema de ondas de interferencia. Dijo: antes de mandar al diablo nuestro proyecto, ¿crees tú que hay alguna manera de salvarlo? No la había. Era preciso buscar otra explicación para un fenómeno que se había repetido a kilómetros de distancia y había sido presenciado por diversas personas con características psicológicas tan diferentes. Mean observó a su amigo. Lo conocía bien y era consciente de que Kraft trabajaba intensamente en un solo problema a la vez. Su mente se concentraba, resolvía las dificultades y, a continuación, pasaba al problema siguiente. Él, en cambio, solía pensar en varias cosas al mismo tiempo, racionalizando cada una, desarrollándola y descartándola con una nueva serie de ideas. De esta manera podía conseguir una síntesis de una infinidad de detalles que Kraft solo conseguía si planificaba lápiz y papel en mano. La ventaja era que sus mentes se complementaban en una especie de simbiosis y se conocían tan bien que lograban entenderse con unas pocas frases, a veces con una sola palabra. Mean sentía los cambios de humor y sensaciones de Kraft, incluso lo que pensaba antes de que su amigo lo formulara en voz alta. A no ser, dijo Kraft, que la señora Moran haya sido el agente polterguista en ambas situaciones. Mean trató de aclarar sus ideas. Por primera vez en mucho tiempo necesitaba beber una copa. Kraft, sentado en un extremo del sofá, parecía mantener la calma y miraba por la ventana el espectáculo de la ciudad que se extendía en la noche a sus pies. Creo que basta ya por hoy, John. Kraft caminó desganado al baño y llenó la bañera. Se sumergió en el agua caliente y se dedicó a observar cómo se elevaba el vapor, casi invisible, de su cuerpo y del agua hasta que desaparecía en el aire. Recordó un estudio reciente que se había realizado en la Universidad de Columbia, un análisis comparativo de algunos ritos mortuorios en 42 grupos culturales, incluidas las Islas Británicas y los Estados Unidos. Infinidad de personas que habían visto morir a otras habían declarado haber percibido una sustancia inmaterial que abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte. Kraft sabía que algunas culturas habían creado una religión en torno a esta experiencia, así como otras elaboraban un culto religioso determinado o estructuraban todo un sistema religioso sobre la base de esta experiencia. Pero el universo estaba lleno de experiencias para las cuales no había clasificación ni nombre, ni siquiera explicación alguna, excepto uno que otro balbuceo científico. Y si una de esas experiencias solo podía justificarse en función de una realidad que estuviera más allá de la aceptada, entonces era preciso sufrir una terrible soledad, aislamiento y miedo. Y mientras holgazaneaba en el agua, pensó en la señora Moran y en la terrible realidad de la que había sido víctima. Después se secó con una inmensa y vieja toalla y se metió en la cama. Cuando despertó por la mañana tenía la sensación de no haber dormido nada, pero
No se sentía fatigado y era como si una mano amiga hubiera hecho desaparecer sus preocupaciones. Cuando abandonó la agradable pereza del lecho y se dirigió al living, Megan no estaba en el apartamento y el teléfono sonaba insistente. Era su amigo. Escucha bien, Jane, dijo. Estoy en el apartamento de George y Cindy. También ha venido Billy y estábamos hablando de coches cuando me enteré que el mismo fenómeno se produjo en el coche de la señora Moran, explicó en voz baja. Kraft tuvo que sentarse. ¿Lo mismo del dormitorio? No, esa vez fueron voces. ¿Qué clase de voces? Billy no lo sabe. Creo que sería bueno que interrogáramos de nuevo a la señora Moran. De acuerdo, pero dame un poco de tiempo. Tengo un seminario esta tarde y antes de reunirme contigo me gustaría hablar con la doctora Cooley. Está bien, estaré aquí por la tarde. Kraft colgó. Ahora había 3 ambientes distintos para un fenómeno inexplicable que incluía la manifestación de auras. No podía entender que los Moran no les hubieran dicho toda la verdad. Había que agradecer a Megan que hubiera conseguido sacarle parte del secreto a Billy. Además de formas físicas visibles, también había habido voces, y era imposible unificar a estos dos fenómenos en una sola estructura. Fue al estacionamiento y se subió al coche para dirigirse sin pérdida de tiempo a hablar con la doctora Cooley. La doctora Cooley alzó una ceja. Parecía sorprendida, a pesar de su ya célebre escepticismo. Comentó: 2 lugares distintos, 2 familias muy amigas, una coincidencia muy extraña, pero que muy extraña. Hay las mismas huellas en el techo, las hemos visto. La doctora se sentó y dio golpecitos con un dedo sobre sus labios. Kraft, los ojos brillantes, prosiguió: y hay todavía más. ¿Qué? También sucedió en el coche de la señora Moran. Ella alzó la mirada con expresión preocupada e inquieta. La materialización. De eso no estoy seguro, pero escucho voces. Kraft hizo una pausa antes de proseguir con cierto titubeo. Doctora Cooley, dime. Yo y yo pensamos que tal vez sería bueno que usted fuera a visitar a la señora Moran. La doctora arrugó el ceño. No me gusta intervenir personalmente en los proyectos de mis alumnos, y tú lo sabes bien. Pero es que nosotros no tenemos ninguna experiencia en psicología, doctora. Si usted hablara con ella, podría llegar a alguna conclusión sobre su personalidad. No estoy segura de que... Además, así podría usted ver el equipo que hemos preparado. Sería una buena oportunidad para saber si contamos con todo lo necesario. Elizabeth Cooley sonrió, pero Kraft la conocía lo suficiente como para saber que estaba muy preocupada. Está bien, iré esta tarde. Fantástico. Después podemos hablar con la señora Moran. Jerry Rodríguez cambió de posición en el asiento de avión. Su cara, antes dorada por el sol de California, estaba ahora pálida. El invierno en el Midwest había sido uno de los más crudos que se recordara. Los coches patinaban sobre el hielo y la calefacción casi no calentaba los hoteles. Se frotó los ojos. El cansancio y la falta de sueño de los 2 últimos meses lo habían agotado. La idea de volver junto a Carlota era lo único que aliviaba su agotamiento. La vida sin ella no era más que una sucesión de habitaciones desocupadas, calles vacías, bares y restaurantes que recorría en solitario. De alguna parte ella sacaba una energía, una vitalidad
que lo hacía sentirse un hombre completo, enamorado de la vida. Donde fuera, hiciera lo que hiciera, Carlotta formaba parte de su vida. Antes de conocerla, un lunes, hacía casi un año, su vida era una serie de encuentros fortuitos, colegas de risa forzada y el desencanto de vivir sin que a nadie le importara lo que él hacía o decía. Recordó esa noche, una noche que jamás olvidaría. Había cruzado el amplio boulevard que empieza en el Holiday Inn y había entrado en un cabaret. Otros hombres de negocios entraban y salían. Enfrente, detrás del estacionamiento, se alzaba el aeropuerto internacional, una mole fantasmagórica en la noche. Se sentía deprimido y había entrado en el cabaret. Había plantas exóticas en enormes y ornamentados recipientes. La música de jazz flotaba en el aire. En esta atmósfera artificial se había sentado a una mesa y miraba a las camareras que servían con poca ropa encima. La iluminación suavizaba sus cuerpos y hacía que sus sonrisas parecieran auténticas. Se las veía aterciopeladas y ligeras, pero no inspiraban deseo alguno. El gusto a ceniza que Jerry sentía solo era soluble en whisky. Viajar, que antes le apasionara, ahora lo deprimía. Ante él no había más que una sucesión de ciudades vacías, de mujeres a las que perseguía sin desearlas. Tenía 38 años. Quería algo distinto. Pidió un whisky doble. Poco después, el jazz le pareció mejor interpretado, las muchachas más hermosas. Se imaginó a sí mismo con una de ellas en cama, luego con otra. Pero no era más que una fantasía para matar el tiempo. Conocía demasiado bien el mal sabor de la boca de la mañana siguiente, cuando dos conocidos despiertan juntos en la fea habitación de un hotel. Pidió que le sirvieran cigarrillos y miró avanzar a la chica que los vendía. Sus senos se estremecían bajo la liviana blusa. Su sonrisa estereotipada no pretendía disimular su vulnerabilidad, y Jerry se dijo que muy pronto la despedirían. Las chicas tenían que mostrarse felices ante los clientes. A los hombres no les gusta que se les recuerde que están explotando a alguien. Había comido algo y bebido otro whisky. La muchacha que vendía cigarrillos esperaba junto al bar. Daba la impresión de no ser demasiado astuta y sin embargo no temía a los hombres. Curioso, la siguió con la mirada mientras ella iba de una mesa a otra, y de pronto los comentarios y observaciones de los tipos de la mesa del lado lo irritaron. Dormía, como acostumbraba hacerlo, en el Holiday Inn, al otro lado del amplio boulevard. Allí, con el rugido de los aviones, las luces rojas que se elevaban por el aire, centinelas de alguna increíble civilización, se sentía cada vez más ajeno a todo ese mundo y tuvo miedo de pasar durante toda la vida noches como esa, sin sentido, hasta que un día envejeciera, perdiera sus facultades y desapareciera, tal y como había vivido, para nada. Al día siguiente tenía que telefonear a Vancouver y esperaba en el cabaret que la operadora estableciera la conferencia. Después de haber pasado el día entero estableciendo contactos con Vancouver, 2 horas antes de su vuelo le habían dicho que era probable que tuviera que ir a Sacramento. Malhumorado, se recostó contra la barra del bar mientras esperaba la llamada. Las camareras circulaban por el pasillo. Detrás, sola, estaba la chica de los cigarrillos. Pasó a su lado sin verlo. 2 semanas más tarde, Jerry y otros 2 vendedores habían ido a ese mismo cabaret durante una de sus visitas a la ciudad. Matar el tiempo no exige un arte especial, pero no volverse loco en la empresa sí que es difícil. Como todos los cabarets,
vecinos a los aeropuertos. Este estaba lleno de las mismas caras de siempre, inquietas, de paso, y Jerry se dio cuenta de que él debía dar la misma impresión a los que lo observaban. La música de jazz era familiar y le recordó la muchacha de los cigarrillos. Intentó localizarla mientras escuchaba una discusión en el bar. El encargado gritaba a una de las chicas, y al darse la vuelta para ver qué pasaba, Jerry vio que allí estaba la mujer que buscaba. Ella se marchó sin hacer caso al encargado del bar. Jerry le preguntó: «¿Qué ha ocurrido?» «Nada especial. A veces las chicas se ponen un poco difíciles. Eso es todo». «No debe ser fácil para ellas tener que estar aquí casi desnudas». «Les encanta». «¿Cómo se llama la que vende cigarrillos?» «Carlotta». «Pero con esa nada, amigo». Jerry rió. «¿Por qué?» «Porque los hombres no existen para ella». Jerry había vuelto a reír, divertido por el evidente disgusto del hombre. Sin duda Carlotta le había dicho 4 cosas. Pidió cigarrillos, pero vino otra muchacha. Jerry pidió a la morena y Carlotta se acercó. Mientras pagaba la miró varias veces. Era una mujer joven, de unos 30 años, de estructura frágil, con ojos negros en un rostro delicado. Mientras contaba el dinero, parecía mirar por sobre el hombro de su cliente, sin responder a sus miradas. Sonrió y se fue. «¿No se lo ha dicho?» «Es una monja sin hábito. Eso es todo». Jerry, que en algún momento había perdido de vista a sus compañeros, pagó la bebida y se sintió profundamente deprimido. Sonrió desganado, hizo un gesto amistoso con la mano al encargado y salió al frío amanecer de la calle. Más tarde, esa misma semana, al hacer el recorrido a Vancouver, pidió la conexión en el aeropuerto de Los Ángeles en vez de Burbank. Sabía por qué. Era por aquella muchacha. Se sentía completamente idiota, pero no podía evitarlo. Aún no sabía qué deseaba hacer. A su regreso la buscó. «Carlotta», la llamó en voz baja. Sorprendida, ella se dio la vuelta para mirarlo. Su suave piel se veía tierna y dorada bajo las luces. Lo estudió para ver si era alguien a quien ella conocía. «Adiviné su nombre», dijo él. La muchacha se cubrió de una máscara de indiferencia protectora y al ver que no deseaba comprar cigarrillos, se marchó. La miró alejarse, preguntándose cuántos otros hombres habrían hecho lo mismo que él. Con razón ella se protegía de esa manera. Jerry se sentó a una mesa. La orquesta descansaba en ese momento. Miró la hora. Había dado instrucciones en el Holiday Inn de que si había alguna llamada para él, se la transfirieran al cabaret. La estupidez de los clientes era preferible a la soledad de su habitación en el hotel. «Señor Rodríguez», llamaba Carlotta y buscaba un rostro entre los desconocidos. Pareció algo sorprendida al descubrir que él era el señor Rodríguez. Avanzó con una nota y se la entregó. «Lo llaman de Seattle», dijo. «Gracias». Él se levantó y atendió la llamada desde una pequeña cabina. Habló durante media hora, tomando notas sin discutir, pero furioso por dentro. Colgó con violencia y volvió a su mesa. Carlotta, que contaba monedas en su bandeja, estaba por allí cerca. «Me envían a Seattle, a Vancouver y a Portland, a Sacramento y a San Francisco, como si yo fuera una pelota. Necesito un descanso». Terminó su bebida sin sentarse. Carlotta no sabía muy bien si hablaba con ella o no, y sonrió por si acaso. «Contigo pasa lo mismo, Carlotta. ¿Te das cuenta de lo que nos hacen?» Sorprendida ella no supo qué responder. Jerry, resignado y sonriente, dijo: «Volveré a verte dentro de 2 semanas».
Adiós, señor Rodríguez. Se sintió contento, dejó una generosa propina y se marchó. Antes de salir del local, se dio la vuelta para mirarla. Ella había recordado su apellido, lo que, de alguna manera, lo electrificaba. Trató de identificar su silueta entre la multitud. Lo estaría mirando. Carlotta, se dijo con una sonrisa. ¡Qué nombre tan hermoso! ¿Quién era esa mujer? Trabajó deprisa en Seattle, hizo un buen negocio y llevó la buena noticia a su empresa en Los Ángeles. La imagen de Carlotta no se apartaba de su mente ni un momento. Esperaba volver a verla y que algo se produjera entre ellos dos. ¿Por qué? Porque ella tenía una manera especial de ser, una seriedad particular, y había mucho que él deseaba averiguar sobre Carlotta. Carlotta, dijo, ¿no tiene usted cigarros? Solo vendo lo que hay en la bandeja, señor. Veo que ni siquiera recuerda mi nombre. Lo miró desconfiada antes de recordar vagamente la cara que tenía a su lado. Finalmente dijo, ¿usted es el señor González? No, Rodríguez. Pero no te preocupes, ha habido peores equivocaciones con mi apellido. Oh, lo siento, señor Rodríguez. Si desea cigarros, puedo ir a buscarlos al mostrador. Oh, por favor. La vista de sus senos por entre la tela transparente de la blusa lo indignó. Debían estar ocultos, porque el cuerpo de una mujer es algo muy íntimo y no está destinado a servir solo de entretenimiento. Jerry miró a su alrededor. Los otros hombres de negocios reían, bebían y cargaban maletas de un lugar a otro. ¿Qué le estaba pasando a él, que de pronto pensaba así? ¿Señor Rodríguez? Sí. Ah, los cigarros. Toma y quédate con lo que sobre. Ella sonrió y él tuvo la sensación de que se burlaba. Se sintió como un estúpido, confuso, y cuando Carlotta se aproximó, el busto destacándose nítido, procuró solo mirar su cara, sus ojos. La mujer irradiaba una especie de calor, y era una presencia que no pasaba inadvertida, casi intoxicante. No, quédate con el dinero. Jerry salió a la calle. Los taxis hacían sonar sus bocinas y un matrimonio maduro discutía sobre su equipaje ante las puertas automáticas del hotel. Por sobre sus cabezas se escuchaba el zumbido de los jets. Se dio la vuelta y volvió al cabaret. Esperó durante horas hasta que empezó a amanecer. Cerró el bar y ella salió vestida de calle. Lo siento, señor Rodríguez, pero ya hemos cerrado. Lo sé, Carlotta, pero llueve y hay una tormenta terrible. Necesitarás un paraguas y yo tengo uno. Pero si no llueves, dijo ella con una carcajada. Lo miró burlona y él tuvo la sensación de que todo el mundo se había dado cuenta de su estupidez. Desanimado, se puso junto a la puerta. La sonrisa profesional de Carlotta dejó paso a una sonrisa verdadera. Tiene clase, pensó Jerry, y delicadeza, y unos modales finos que no sabía de dónde los había sacado. Sin saber por qué, recuperó la alegría, lejos de la falsedad de una fachada que estaba arruinando su vida. Extendió las manos vacías y dijo, «Tienes razón, no llueve, y yo tampoco tengo paraguas». Carlotta rió de una manera encantadora, cubriendo sus pequeños y parejos dientes blancos con una mano. Vestida con una falda negra y una blusa roja, se veía mucho más atractiva que semidesnuda. Había gracia en cada uno de sus movimientos, y él ya no temía hacer el ridículo. «Pero podría llover», continuó, «porque siempre puede llover. El clima suele dar esas sorpresas». No en esta parte del mundo. El encargado del bar cerró las puertas,
Afuera la luz tenía un tono grisáceo y era demasiado pronto para saber si el sol brillaría o no por entre las nubes. Lo mismo ocurría con ella, y él no sabía qué hacer. Por un instante parecieron ser una pareja, y la idea lo hizo inmensamente feliz. Pensó que debía decir algo, demostrarle que sabía lo que quería, pero de alguna manera ella no aceptaba presiones. Permanecieron largo rato juntos, sin saber quién era el otro ni qué pensar. Ella daba la impresión de tener miedo y al mismo tiempo de necesitar a alguien, lo mismo que él. La vida la había convertido en una persona más simple, con más fuerza, y al suavizarla en su interior le había proporcionado un caparazón exterior, igual que había ocurrido con él. El taxi se detuvo frente al cabaret y bajó un pasajero. El taxista no sabía a cuál de los dos le correspondía el turno primero y esperó con la puerta abierta. Márchate tú, yo esperaré el próximo. Vienen cada 10 minutos. Vete tú. Está bien, gracias. Carlotta subió y el taxista puso en marcha el motor, pero antes de que ella cerrara la puerta, él se sentó a su lado. El taxi empezó a avanzar. El corazón de Jerry latía deprisa. Su acción revelaba claramente sus intenciones, y él sabía que cada segundo que pasaba sin que ella protestara era una aceptación de su gesto. Poco a poco, Carlotta se relajó. Jerry la miraba de vez en cuando, pero ella observaba el paisaje ligeramente ruborizada. «Suba por esa carretera, por favor», dijo Jerry. El taxista los dejó en un motel de la colina, una hacienda de estilo mexicano rodeada de palmeras. Antes de que él cerrara la puerta del taxi, ella le puso una mano en el brazo y lo miró a los ojos. Con voz suave y temblorosa explicó: «Nunca había hecho una cosa así». «Lo sé», dijo Jerry, y le creyó, porque estaba seguro de que esta vez la relación no terminaría como todas las otras. Esta vez sería distinto. Jerry sonrió a bordo del avión. Carlotta había sido tan franca, tan honesta, pensó. No tenía aristas ocultas, y por primera vez en su vida, él ya no necesitó más su caparazón protector. Al comienzo temía que todo no fuera más que una ilusión. Ella era una desconocida que parecía distante y próxima al mismo tiempo, pero era auténtica y real, y lo hacía sentirse también a él auténtico y real. Tosió ligeramente y tomó una revista. No deseaba pensar en lo que significaba Carlotta en la cama. Esos pensamientos lo habían hecho enloquecer en las habitaciones solitarias de los hoteles durante las últimas 8 semanas. Sin ella, él estaba desprovisto de vida. Una vez, Carlotta lo había llevado a su casa y durmieron juntos en esa extraña cama europea que había quedado allí al desaparecer su dueño hacía ya muchos años. Al amanecer, había escuchado las voces de los chicos y era como si hubiera estado en su hogar, con su mujer y sus hijos, una fantasía que lo había hecho muy feliz. Carlotta compartía sus sentimientos. A los 6 meses, los dos estaban seguros recíprocamente y ya no podrían vivir separados. Sin embargo, cada uno había insistido en su independencia, solo que eso ahora ya no tenía sentido. Se sintió tenso. Casarse tenía sus dificultades, sin embargo, especialmente a causa de Billy. Había 2 ángeles y Billy. Se recostó en un asiento e intentó no pensar en el chico. Buena figura, fuerte como un toro y cabezón como una mula. Durante 4 meses, desde aquella primera noche que pasaron juntos en casa, Billy lo había acosado, ridiculizado, incitado a reñir. Jerry hubiera querido ir a otro sitio, tal vez a un buen hotel,
Pero al despertar con Carlota a su lado, el sol iluminando su hombro izquierdo, al escuchar las risas de las niñas en el otro dormitorio y el canto de los pájaros ante la ventana, se sentía lleno de una paz completamente nueva para él. Todo lo que deseaba, a lo que había aspirado en secreto, estaba allí. Sería un buen padre, un excelente marido. Lo intentaría todo para que fueran felices. Pero estaba Billy de por medio. Se burlaba de ellos. Si despertaban tarde y no se recataba en hacer ruido. No dejaba de decir sarcasmos durante el desayuno hasta el punto de desconcertar a sus hermanas. Jerry no podía hacer nada con Billy en su contra. Y así llegó esa mañana en la que Jerry, señalándole con un dedo, había dicho: «Ahora te callas, jovencito. No te he hecho nada para que seas tan grosero conmigo, y tú lo sabes». Billy, desconcertado, miró a su madre. Por primera vez no recibió apoyo de parte de ella, que miró hacia otro lado. Con los ojos llenos de lágrimas, se levantó de la mesa con tal violencia que volcó una fuente. «No vuelvas a señalarme con el dedo nunca más en tu vida, imbécil». Y sintiéndose ridículo, infantil e incapaz de soportar la furia contenida de su madre, se había marchado de la casa. «Lo siento, cariño, pero Billy...» «Ya sé que no es más que un crío», dijo Jerry por centésima vez. Una noche, Jerry salía del baño y se ajustaba la bata en la cintura cuando descubrió a Billy cerrándole el paso al dormitorio de su madre. «Creo que eres un fresco al venir aquí como si fueras el dueño de la casa. Tu madre me ha invitado a quedarme. ¿Por qué haces que se vea obligada a invitarte?» «Fue idea de ella, chico». «No me llames chico». «Está bien, Billy. Nunca nos has preguntado a nosotros qué nos parece la idea de tenerte aquí o si queremos que estés aquí. En eso tú no tienes nada que opinar. En nuestra casa. Y no te queremos en ella. Lamento que piensas así. Y ahora, si te haces a un lado, podré entrar al cuarto de tu madre, que sí, me quiere aquí». «Ella tampoco te quiere aquí». Se escuchó la voz de Carlota desde detrás de la puerta. «¿Qué pasa, Jerry?» «Nada, cariño, solo...» «Mi madre no es tu cariño», gritó Billy y lo empujó contra la pared. Jerry, humillado, perdió el equilibrio y golpeó contra la pared, el rostro rojo de ira. «¿Cómo te atreves, pequeño cretino?» Y lanzándose hacia adelante, tomó a Billy por el cuello de la camisa y lo abofeteó. La cachetada resonó por toda la casa. Carlota gritó y Jerry se dio la vuelta. Comprobó avergonzado que ella había presenciado toda la escena y lo miraba en camisón desde la puerta. «¡Cerdo!», gritó Billy y se lanzó dando puñetazos contra el cuerpo de Jerry, golpes ciegos, infantiles, que no daban en el blanco. Jerry se cubrió el rostro, pero no se defendió. Carlota procuró en vano separarlos. «Billy, basta ya, Billy», ordenó. Billy se alejó de ellos llorando, los miró y chilló. «Váyanse a la mierda los dos», y huyó por el pasillo, derribando las sillas en su carrera por el living. Cerró la puerta de la calle de un portazo. «Lo siento mucho», explicó Jerry. «Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Perdí el control y...» «No te preocupes, Jerry. Podría cortarme esta maldita mano». «Está bien. No te preocupes». Aquella noche, Jerry y Carlota durmieron en el gran lecho. Él tuvo sueños perturbadores y violentos que ella procuró tranquilizar. Pero los dos sabían que la presión era tal que había llegado el momento de tomar una decisión. Ahora, por fin, se había tomado la decisión. Era muy simple. Vivir sin Carlota sería como estar muerto por dentro.
no ser más que la mitad de un hombre, una cáscara vacía. Se encendió la luz que daba instrucciones de no fumar y abrocharse los cinturones de seguridad. Jerry vio cómo se aproximaba la ciudad de Los Ángeles, cada vez más, con sus interminables avenidas rectas, con sus millones de casas de techos planos, desparramadas en una vasta e indiferente configuración semejante a la de una colcha. Las casas de los ricos en las colinas, las de los pobres en el centro, grises, parecidas, simétricas, y el océano como otro cielo azul, con miles de figuritas humanas sobre el borde de la arena. Y Carlotta, su Carlotta, la que pronto sería su mujer.